Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es John Sebastián Escalante y el siguiente video es para sustentar la actividad número 4 de cálculo diferencial que se denomina análisis detallado de una gráfica y datos perdidos. En este taller nos especifican que sustentemos el punto 2 y punto 4 del taller. Por ende, vamos a proceder con el punto 2, que nos dice que la gráfica de la función h muestra la siguiente imagen. Nos piden que indique si tenemos asíntotas verticales. En caso de tenerlo, escribamos la ecuación y expliquemos el porqué son asíntotas verticales. A su vez, también nos pide que expliquemos si el límite existe o no existe para cada punto dado. En el caso de que sí exista el límite, debemos indicar cuál es y por qué. Bueno, para el ítem A nos pide hallar el límite cuando x tiende a 2 de h de x. Entonces, al observar la gráfica y nos acercamos desde ambos lados, en este caso desde sus valores positivos y sus valores negativos a x igual a 2, nos damos cuenta que la función tiende hacia menos infinito en y por ambos lados. Esto cada vez acercándose más a valores muy próximos a 2 en x. Entonces, a esto se le conoce o se le puede denominar como valores no acotados. Esto no quiere decir que por ende podemos concluir que en x igual a 2 existe una asíntota vertical. Entonces, respecto al límite, se puede concluir que el límite cuando x tiende a 2 de h de x no existe. ¿Por qué? Porque un límite existe solo si es un número real finito. Ahora, para el ítem B, en este caso nos pide que el límite cuando x tiende a 0 de h de x. Nos paramos en x igual a 0 y, como observamos en la gráfica, nos damos cuenta que la curva pasa de forma continua por x igual a 0. Esto quiere decir que aquí no existe una asíntota vertical para este caso. Entonces, referente al límite, sí existe. Y el límite existe cuando x tiende a 0 de h de x, siendo 0 en este caso su límite. Ya que si nos acercamos por derecha, podemos observar que la gráfica tiende a 0 y si nos acercamos por izquierda, también tiende a 0. Entonces, podemos concluir que lo anterior se debe a que la función al ser continua en x igual a 0, sus límites laterales coinciden con un valor finito. Ahora, para el ítem C, que nos piden el límite cuando x tiende a 4 de h de x, entonces observamos la gráfica y nos paramos aproximadamente por acá, que debe ser x igual a 4, más o menos por este lado. Observando nos damos cuenta que la curva pasa de forma continua por x igual a 4, por ende no existe una asíntota vertical para este caso. Entonces, referente al límite, sí existe un límite cuando x tiende a 4 de h de x, siendo 4 su límite. Entonces, ¿por qué? Lo anterior se debe a que la función, al ser continua, nuevamente, en x igual a 4, sus límites laterales coinciden en un valor finito. En este caso, el valor finito sería en y 1, aproximadamente. Ahora, para el ítem D, cuando el límite tiende a menos 3, pero por el lado negativo, o sea, por sus valores negativos de h de x, observamos en la gráfica que cuenta, o sea, nos damos cuenta que aquí la función o la gráfica tiende hacia menos infinito en y si nos acercamos por los valores negativos. Entonces, de lo que acabo de decir, se puede denominar como valores no acotados. Por ende, concluimos que en x igual a menos 3 por el lado negativo existe una asíntota vertical. Respecto al límite, se puede concluir, en este caso, que el límite cuando x tiende a menos 3 por el lado negativo de h de x no existe, porque un límite existe, como dije anteriormente, solo si un número es real finito. Para este caso no contamos con 1 porque tiende hacia menos infinito. Para el ítem E, cuando el límite tiende a 5 de h de x, en este caso acá nos paramos en 5, observamos en la gráfica que si nos acercamos por ambos lados, tanto sus valores negativos como positivos, a x igual a 5, nos damos cuenta que la función tiende hacia infinito en y. Aquí podemos, pero acercándose cada vez más a valores muy próximos a 5 sin tocar 5. Entonces, de esto podemos concluir que aquí contamos con valores no acotados. Por ende, podemos decir que en x igual a 5 existe una asíntota vertical. Ahora, para el límite, se puede concluir que el límite cuando x tiende a 5 de h de x no existe, porque un límite, como dije anteriormente, existe solo si hay un número real finito. Por último, el ítem F nos pide que hallemos el límite de x cuando menos 3, cuando x es igual a menos 3, pero por los valores positivos, en este caso. Entonces, al acercarnos por los valores positivos de menos 3, observamos que la gráfica toma, su función tiende a ser creciente y se va hacia el infinito positivo, en este caso en y. Entonces, cada vez que nos acercamos a un valor próximo a menos 3 en x, podemos decir que la función va creciendo y nunca va a tocar menos 3, por ende encontramos una asíntota vertical. Ahora, para el tema del límite, podemos concluir que el límite cuando x tiende a menos 3 de h de x no existe, porque un límite existe solo si hay un número real finito. En este caso tendemos a infinito y no cuenta como un número real. Muchas gracias, este es el punto número 2 y ya procedemos a aplicar el punto número 4. Para el punto número 4 nos piden que calculemos cada uno de los siguientes límites realizando una tabla de valores de aproximaciones a x. Nos pide además la comprobación algebraica del límite y la respectiva gráfica. Además,
nos dice que expliquemos con las propias palabras la relación entre las tablas, lo algebraico y lo gráfico. Entonces, para el ítem A nos piden que hallemos el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 4, esto restando a 2 sobre x. Entonces, ¿qué tenemos acá en el ítem A para el desarrollo de este límite? Inicialmente iniciamos reemplazando los valores en 0 en x. Y al reemplazar estos valores, obtenemos un valor de 0 sobre 0, obteniendo una indeterminación. Aquí podemos utilizar un método algebraico, en este caso sería la racionalizar, que consiste en multiplicar por el conjugado de esta función. En el momento de desarrollarla, podemos observar en la gráfica, perdón, en la función, que una vez multiplicado por el conjugado, nos queda la función de 1 sobre raíz de x más 4 más 2. Ahí sí procedemos a reemplazar. Una vez hecha esta simplificación con la racionalización, empezamos a reemplazar cuando el límite de x tiende a 0, de 1 sobre raíz cuadrada de x más 4 más 2, reemplazamos sus valores en 0 y podemos obtener un cuarto que equivale aproximadamente a 0,25. Aquí en la gráfica observamos el comportamiento y nos damos cuenta, tenemos un punto abierto cuando x igual a 0 en 0,25, no determinado su límite en ese punto. Gráficamente damos cuenta que tanto los valores por izquierda se aproximan a 0,25 y por los valores por derecha se aproximan a 0,25. Bueno, como conclusión, para este ítem, la tabla de valores nos muestra que f de x se acerca progresivamente a 0,25, sin nunca alcanzar ese valor, debido a que x igual a 0 nos genera una indeterminación, como dije anteriormente, 0 sobre 0. En el caso del álgebra, nos confirma exactamente que ese valor, mediante la implementación del método algebraico denominado racionalización, que en este caso multiplicamos por su conjugado. En pocas palabras, la tabla de evidencia numérica, perdón, la tabla nos da la evidencia numérica, el álgebra, la certeza exacta de ese valor, y la gráfica nos da una certeza visual. Para el ítem B, nos piden que hallemos el límite cuando x tiende a 0 de tangente de 3x sobre tangente de 5x. Aquí, para este caso, vamos a aplicar ¿qué? Un método en el cual consiste que el límite de algo, digamos en este caso cuando tiende a 0, va a ser a la tangente de ese algo sobre algo, va a ser igual a 1. Entonces, aquí observamos que al multiplicar por el mismo valor, simplificamos y obtenemos que este equivale a 1 y este valor equivale a 1, que nos va a multiplicar, como le dije anteriormente, a 3x sobre 5x. Al multiplicar todo eso, 1 por 1 por 3 quintos, su valor asignado será 3 quintos, que se aproxima a 0,6. Aquí, como observamos en la gráfica, el comportamiento de la tangente se ven como estilos de cerros y podemos observar el límite de la función que pasa en 0,6. Numéricamente, si vamos por el lado derecho, observamos que los números se acercan muy próximos a 0,6 y por el lado izquierdo a 0,6 también. Entonces, en la tabla de valores se evidencia que conforme x se acerca a 0, los valores convergen establemente a 0,6. En este caso, la álgebra explica el por qué cerca de 1 el comportamiento matemático de tangente de u sea igual a u, lo que explica anteriormente sobre en este límite acá. Lo que hace que el cociente se comporte como una explicación de 3x sobre 5x igual a 3 quintos. Para el ítem C, cuando el límite es igual a 1 de la función x a la 6 menos 1 sobre x a la 10 menos 1, también al reemplazar podemos encontrar una indeterminación y por ende aplicamos una factorización en el cual, cancelamos términos y una vez cancelados los términos podemos empezar a reemplazar x con 1. Esto teniendo un valor de 3 quintos, que es un aproximado de 0,6. Como observamos en la gráfica, cuando la gráfica empieza a subir, encontramos una indeterminación en el punto 0,6, donde pasa la función su límite. Numéricamente, observamos que tanto valores por izquierda como por derecha se aproximan a 0,6. En esta tabla de valores se evidencia que conforme x se acerca a 1, los valores convergen claramente a 0,6. En este caso, la álgebra revela que al implementar la factorización, el cociente se reduce a contar cuántos términos tiene cada polinomio, evaluando el 1. Resultado simplemente 6 sobre 10. Y por último, para el ítem D, observamos que nos dicen que el límite cuando tiende a 0 de 9 a la x menos 5 a la x sobre x, aplicamos una propiedad que en este caso, un número elevado a la x menos 1 sobre x va a ser igual al logaritmo natural de ese número. Entonces, nosotros reemplazamos y evidenciamos una indeterminación. Aplicamos esta propiedad del logaritmo en el cual separamos términos para quedar 9 a la x menos 1 sobre x menos 5x menos 1 sobre x. Esto podemos aplicar la propiedad donde el logaritmo en la primera nos da logaritmo natural de 9 menos logaritmo natural de 5. Y esto equivale, como es una resta, la propiedad nos dice que podemos ponerla como una división. El logaritmo de 9 quintos va a ser aproximadamente 0,58. Gráficamente podemos observar que contamos con una indeterminación en el punto 0,58 aproximadamente. En la tabla evidenciamos una convergencia asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que los valores por izquierda y derecha se acercan al límite a velocidades distintas. Para el caso del álgebra, el valor exacto del logaritmo natural sobre 5 no es una fracción simple, lo que solo puede descubrirse mediante su desarrollo algebraico.
En conclusión, la gráfica nos demuestra que el límite existe, pero sí, el álgebra sería difícil saber el valor exacto del logaritmo natural de 5. Esto ha sido todo. Muchas gracias.